tardes. Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Más ¿Todo legal? salió. ¿O más o menos? Más o menos. Ya. Ahora soy benevolente, altruista, empático, buena gente. Vamos a dar examen este sábado a las 9:30 en el auditorio. Y únicamente vamos a dar examen del capítulo 3 del libro, que se refiere a la actividad agraria. Eso quiere decir que no pueden aplazarse porque va a ser solamente un capítulo. Y en el transcurso de ahora les voy a dar los opiniones. No hace, Es que sí, también sí, No, sí, está bien, está bien. Hagamos. Sí, no puede ser. Entonces, es que no hay otra fecha más, porque ya la próxima semana tenemos que subir las notas. Y voy a subir las notas tanto del primero como del segundo parcial. Entonces el examen va a durar 30 minutos, 9:30 por favor en el auditorio. Van a ser 20 preguntas. Igual como la anterior, preguntas de selección, una sola es la respuesta. Y en el transcurso de ahora, como son el grupo que más quiero, porque si escuchan eso de mis otros grupos, se están alabando, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos cómo van a ser las preguntas, ¿ya? Tiene una oportunidad valiosa para recuperar porque las otras notas no estaban tan bien. Entonces ahora no pueden sacar menos de 60 puntos. Muy bien. En la anterior clase habíamos dicho que hay la Constitución, se conoce dos tipos de propiedades que tienen que ver esto con las visitas del Vicente Toledo, donde se conoció las propiedades colectivas de los años y las propiedades individuales, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades individuales, tenemos a la pequeña propiedad que hemos avanzado en la anterior clase, y también está la mediana propiedad y la empresa agropecuaria. Entonces, de las 5 formas de propiedad que hay, 3 son individuales y 2 son colectivas, que vamos a usar a ver directamente. ¿Cuál es el origen de esta mediana propiedad? Les había dicho que en lo que era la ex hacienda, en muchos casos era también como se organizaba el año y se dividía en 3: los terrenos de pastoreo, los terrenos del hacendado y los terrenos que alquilaban los colonos, ¿no? En muchos casos estos terrenos del hacendado se han convertido en medianas propiedades y les han dado a los ex hacendados con la intención de que ellos puedan organizar empresas, ¿ya? Entonces, la anterior clase les he dado los parámetros en los cuales es pequeña propiedad, ¿no es cierto? Por encima de esas hectáreas que les he dado ya sería mediana propiedad, o sea, propiedades de empresarios, ¿ya? Y las empresas agropecuarias se han organizado especialmente en Santa Cruz,
que hasta ahora están vigentes, ¿no? Los medianos propietarios y las empresas agropecuarias pertenecen a los empresarios, no todos son empresarios. Y por lo tanto los empresarios son tributarios o forman parte de la cultura del derecho formal que ustedes estudian, ¿no? Entonces, dentro de la economía formal. Entonces, este tipo de propiedades, por ejemplo, y aquí ya tienen que tomar en cuenta para las preguntas, se adquieren por adjudicación. O sea, que la adjudicación es cuando se compra del Estado o cuando vende el Estado. Solo que la adjudicación de medianas propiedades de empresas agropecuarias es a valor de mercado. Fijado por la ABG, que es la Autoridad de Bosques y Tierras. Ellos fijan cuánto debe pagar un empresario, ¿ya? Por lo tanto, si estas propiedades son adquiridas pagando plata, la consecuencia jurídica también que estas propiedades son transferibles y también son divisibles. ¿Cuál es la única restricción? Porque si digamos un empresario tiene 2.000 hectáreas, puede vender y dividir a lo que él quiera. La única restricción está en que no pueden venderse en superficies menores a la pequeña propiedad. En el oriente boliviano, la pequeña propiedad es hasta 50 hectáreas. Un empresario no podría vender superficies menores a 50 hectáreas. Pero si tiene 1.000 hectáreas, pueden vender 150, 95 hectáreas, a lo que él quiera, pero nunca menos de 50 hectáreas. ¿Ya? Por lo tanto, estas propiedades son divisibles. Un empresario puede tener 1.000 hectáreas y las puede dividir en 10 de 100, sin ninguna restricción. No hay ningún problema. ¿Ya? Estas propiedades son las únicas que son embargables. O sea que los medianos propietarios y los empresarios agropecuarios pueden otorgar en garantía sus tierras y pueden apalancar, obtener o conseguir créditos, ¿no?, de las entidades financieras o de particulares, y pueden hipotecar sus terrenos. Imagínense, son los únicos que tienen derecho a progresar. Porque en otras sociedades, no sé si usted se ha ido a Estados Unidos, en Estados Unidos me cuentan, porque tampoco he ido, dicen que todo es a crédito, ¿no? Todos sacan el crédito, pagan sus hipotecas, es la única forma de salir adelante. Tienen una cultura para la gestión de los créditos. Estos empresarios también están dentro de eso y pueden sacar más plata para ganar más plata. ¿Se dan cuenta? Entonces son las únicas propiedades que sí se pueden embargar. Estas propiedades sí pagan impuestos. O sea, son las únicas propiedades que pagan impuestos. ¿Ya? Estas propiedades cumplen la función económico-social. O sea, la función económico-social tiene una diferencia de la función social que cumple la pequeña propiedad, porque la pequeña propiedad está destinada para que sobrevivan las familias, ¿no? Esa es su función social. En cambio, la función económico-social es mucho más exigente, se mide y se verifica, y les obliga a los empresarios que sí o sí tienen que trabajar la tierra, pero tienen que trabajar
en determinadas condiciones que exige la ley. ¿Cuáles? A los empresarios les piden ya que tengan tierra, la tierra ya es un capital en sí mismo, pero con tierra no se hace nada, ¿no es cierto? Un empresario tiene que tener capital suplementario, o sea, un capital adicional para invertir, no para comprar vacas, tractores, semillas, tecnologías, abonos. Además, un empresario tiene que tener obreros asalariados, tiene que tener técnicas modernas de cultivo, tiene que tener niveles de especialización, su producción es para el mercado, ¿no? Entonces, el Estado controla a los empresarios para que cumplan con estos requisitos, controla a los empresarios. Por lo tanto, si no hay cumplimiento de esta función económico-social, estas propiedades son reversibles. ¿Eso qué quiere decir? Que si no cumplen la función económico-social, el Estado les quita sin derecho a nada. Ni siquiera les devuelve la plata que han pagado. ¿Por qué? Dice, porque si ellos no cumplen con la función económico-social, no producen, perjudican al interés general y en compensación a ese perjuicio que están ocasionando a la sociedad, no les pagan ni siquiera por las casas que están en los terrenos, porque todos se detienen, ¿no? Entonces son las únicas propiedades que son reversibles, ¿ya? Y hemos dicho que estas propiedades obviamente son individuales. Listo. Bueno, y tenemos las propiedades colectivas, que también son dos. A, las tierras comunarias tituladas colectivamente y las tierras comunitarias de origen. ¿De dónde salen las tierras comunarias tituladas colectivamente? Se otorgan esto en favor de las organizaciones campesinas, ¿ya? Únicamente de las organizaciones campesinas. ¿Y en dónde? En estas haciendas habían estos terrenos de pastoreo. Estos terrenos de pastoreo eran terrenos de donde se sacaba la leña, la farmacia, la policía, donde podían cazar y sobre todo donde podían hacer actividades de pastoreo, ¿no? Donde podían soltar a sus vaquitas, etcétera, etcétera. Entonces, es de esos terrenos que están en pendientes, que no tienen ciego, que les han entregado a las comunidades, ¿ya? Pero aquí la titulación colectiva es a nombre de la organización. Eso es clave que sepa. Y ahora yo, ¿cómo puedo acreditar que una organización existe política y legalmente? ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo acreditar yo que una organización tiene existencia legal? Con la personalidad jurídica. ¿Quién otorga la personalidad jurídica? La gobernación. La gobernación. ¿Quién hace el trámite? La alcaldía. Mejor dicho, el gobierno municipal. Yo he sido encargado de participación popular de aquí del municipio del Cercado
yo hacía todo el trámite y mandaba la resolución antes se llamaba prefectura, y la prefectura emitía el certificado de personalidad jurídica. Entonces, con la ley de participación popular ya les han entregado sus cédulas de identidad, vamos a decir, a las organizaciones, y es en base a esa personalidad jurídica que se hace la titulación. Entonces, las tierras comunales tituladas colectivamente se entregan a la organización. El título dice: el presidente Rodrigo Paz Pereira entrega en favor del sindicato agrario Silingani 40 hectáreas ubicadas en el municipio del Cercado, Cantón y Torque, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es a nombre, por eso son propiedades colectivas, ¿no? ¿Y cuál es el origen de las tierras comunitarias de origen? ¿Por qué se dice de origen? Porque estas tierras no han sido convertidas en hacienda y son derechos ancestrales sobre territorios. ¿En favor de quiénes se otorgan las tierras comunitarias de origen? En favor de organizaciones de comunidades de aymaras y en favor de los pueblos indígenas del oriente, ¿ya? Porque ellos reivindican y dicen, amigo, porque ellos dicen que desde antes de la llegada de los incas y de los españoles, ellos ya estaban aquí. Yo les había dicho en muchas clases que los incas también han invadido. ¿Quién ha peleado harto para que se entreguen títulos a los aymaras? Es Felipe Quispe, que ha fallecido, ¿no es cierto? Él planteaba, junto con el García Linera, la reconstitución del Collasuy. Y el Collasuy básicamente eran comunidades de señoríos aymaras, ¿no? Y con el saneamiento de tierras hemos entregado títulos a varias organizaciones indígenas, se llamaban, porque después recién se ha llamado Ayllus y Marcas del Collasuy, que están organizados en el CONAMAC. Pero yo como director he entregado a Calantini, Tupani, Cañahuil, Chaya, San Antonio de Muque, varias comunidades. Si ustedes viajan, les decía en otra clase, de aquí a Oruro y paran en cualquier lugar del altiplano de Cochabamba a hacer pis, y no hay nadie ahí, no hay ni un peso que les da, pero tiene dueño. Todas esas tierras han sido tituladas como tierras comunitarias de origen en favor de sus años. Todas, ¿no? Tanto así que dentro de los parámetros que les he dado, creo que les he entregado 24 millones de hectáreas en favor de las TCOs. Y en el oriente boliviano, obviamente para todos los pueblos indígenas, para los Lepos, Matapos, Sibionós, Guaraníes, Trinitarios, Moxeños, Yuquis, Huracares, Guarayos, todos ellos, ¿no? Entonces, ese es el origen. Nosotros nos hemos comprometido a otorgarles en el marco de la tierra y el territorio. Muy bien. Estas propiedades, entonces, han sido adquiridas por la vía de la dotación. O sea, la dotación es la transferencia gratuita de las tierras. No les cobran nada a los aymaras ni a los indígenas de Bolivia. O sea, les dan gratis este servicio, ¿no? Por lo tanto, si es en dotación, estas propiedades tienen todas las Is, son propiedades intransferibles. Son propiedades indivisibles. Son propiedades inembargables. Son propiedades irreversibles. Son propiedades inalienables.
son propiedades imprescriptibles. Estas propiedades no pagan impuestos y cumplen la función social. Bueno, como verán, estas propiedades casi son sagradas. Una vez que el Estado les ha dado, no pueden transferir a otras personas, ¿no? Porque no se han dado para negocio, ¿no? No pueden dividir, no puede haber Yuracaré A, Yuracaré B, no se pueden dividir, ¿no? Son inembargables, o sea que no pueden otorgar sus piezas para obtener créditos. Son irreversibles, o sea que el Estado no les puede quitar, como sí les puede quitar a los empresarios, ¿no? Son inalienables. Inalienables quiere decir que forman parte de la naturaleza de estas comunidades y de estos pueblos y no se pueden separar, ¿ya? Son parte de la esencia de estos pueblos. Son imprescriptibles. La imprescriptibilidad viene de doble lado, que ellos nunca van a perder su derecho por el transcurso del tiempo. Y un tercero tampoco podría alegar restricción adquisitiva dentro de sus terrenos. Les digo, yo digamos estoy viviendo en una comunidad 20 años ya, y digo voy a hacer usucapión, eso se llama prescripción adquisitiva, la usucapión. No se puede porque la Constitución no se permite. Todo esto es de la Constitución y en la ley dice que entonces nunca van a perder sus terrenos. No pagan impuestos, sería lindo que paguen impuestos, ¿no? O sea, el TIPNIS es más de 1 millón de hectáreas. Un pesito no pagarían por hectárea, más de 1 millón de pesos que darle al municipio de Villa Tunari, pero no pagan. Ya, la función social es diferenciada. La función social para las tierras comunarias, para estas tierras de ex hacienda, es que son terrenos, ¿no?, de reserva y para pastoreo. En muchos casos estos terrenos se siguen distribuyendo al interior de la comunidad a familias jóvenes, ¿no? Pero también utilizan para pastoreo, para caza, en otros lugares, para recoger leña, etc. En cambio, las tierras comunitarias de origen van mucho más allá del cumplimiento de la función social. La pregunta del examen es: ¿cuál es el cumplimiento de la función social de las tierras comunitarias de origen? Es para asegurar la pervivencia en el tiempo de estos pueblos, comunidades y naciones, como parte del patrimonio boliviano y del patrimonio del mundo. O sea, la tierra y el territorio para ellos es la base material, el soporte para que su cultura, su saber, su institución, todo, no se pierda. Ayer estaba leyendo una noticia en el periódico, todavía no está en el periódico, la asociación, imagínense, leeremos los tiempos, así, y dice que hay una película, La hija del cóndor. ¿Han escuchado? Deberíamos ver, porque yo lo he visto, porque está ganando muchísimos premios a nivel internacional, es una película boliviana, y dice, o sea, la película tiene la trama de que una chica de 19 años adquiere los conocimientos transmitidos por su abuela para practicar los partos naturales. La vida. ¿Ah, sí? Sí. Dice que es hermosísima. Es muy hermoso. Dicen que es una transmisión de conocimientos y saberes ancestrales. O sea, por decirles, hay otra forma de vivir en el mundo, sin médicos, sin quirófanos, sin anestesias, con música, con alegría natural, etcétera, etcétera. Bueno, solamente he leído la noticia y me estoy imaginando. En este momento está en París la película. Está espectacular, está ganando muchísimos premios. Entonces, en las culturas de estos pueblos hay muchísimos conocimientos y saberes que nosotros como Estado y como bolivianos sufrimos
comprometido y nos hemos obligado a preservar. Entonces, a partir de eso, de la tierra y el territorio, la Constitución Política del Estado reconoce otros derechos, ¿no? La pregunta va a ser, ¿qué otros derechos tienen los pueblos indígenas al margen de su tierra y territorio? Varios derechos. En primer lugar, a su propia justicia, con la misma jerarquía que la justicia de nosotros, ¿no? La jurisdicción agroambiental, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, originaria y campesina tienen la misma jerarquía, porque son también para seres humanos, ¿no? No podemos decir, que la justicia de la Corte Suprema sea superior y que los indios por debajo, ¿no? Entonces, tienen su propia justicia reconocida por la Constitución, tienen sus propias formas de producción y reproducción de su vida, es decir, en el marco de la economía plural, ¿no? Nos vamos a pedir a ellos que se organicen en empresa, se organizarán como quieren, y si quieren también como empresa, pero es parte ya de su libre determinación. Tienen derecho a su cultura, a su idioma, a sus usos y costumbres, a sus formas institucionales de organización, se organizarán en sindicatos, en tentas, a su propia forma política de organizarse, porque en algunos lugares, por ejemplo en los ayllus, no se elige al Gilacán, es por turno, o sea, es por servicio, no es democráticamente. En otros sindicatos sí se vota. En los yuquis, por ejemplo, antes era por la pelea, así el desafío, para ser quién va a ser el macho alfa. Y en una de esas, un yuquí le ha matado a otro, ha muerto, y a ese yuquí le han traído aquí a San Sebastián por homicidio. El doctor Juan Mejía estaba atendiendo a ese yuquí, le hemos sacado, porque bueno, han venido antropolos, todo, y han dicho, ya ves, parte de su cultura, por eso que el otro tipo ha muerto, pero no ha habido la intención de matar, ¿no? Entonces, tienen derecho también al uso exclusivo y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables dentro de lo que está en su territorio, es decir, el aire, el agua, la tierra, los animales y las plantas les pertenecen a ellos. Y si encuentran oro o petróleo, recursos naturales no renovables, también tienen derecho a beneficiarse de los réditos de la explotación, ¿no? Y este es un derecho muy importante, que les voy a decir, el derecho a la consulta. ¿Qué es el derecho a la consulta? Si el Estado quiere intervenir en su territorio, quiere hacer labores de prospección o de exploración para ver si hay petróleo, por ejemplo, en el Tignis, cuando yo iba al Tignis he encontrado unos cilindros más o menos de este tamaño, marcados por una empresa norteamericana que habían hecho prospección, y presumiblemente hay reservas de gas y de petróleo, ¿no? Hemos encontrado, ya ven. Si el Estado quiere hacer explotación de petróleo en el territorio, en el Tignis, tiene que consultar con el pueblo antes de hacer la acción administrativa. La consulta tiene que ser previa, libre, de igual a igual e informal. Quiere decir que les tienen que dar toda la información y tienen que entrar en un acuerdo el Estado con el pueblo para desarrollar cualquier actividad del órgano ejecutivo. Si quieren hacer carretera, ducto, presa, instalación de tendido de alta tensión, tienen que cumplir. Es un derecho que está en la Constitución, está en el Convenio Internacional sobre Pueblos Indígenas y está en el Convenio Internacional de la OIT 169. Todos estos derechos tienen, pero la base es que tienen derecho y ya se ha otorgado su tierra y territorio. La Constitución ha establecido además que los que han obtenido títulos como tierras comunitarias de origen pueden convertir a territorio indígena originario campesino. ¿Ya? Eso. Muy bien. Entonces, ya saben las preguntas. Les voy a preguntar, ¿quién paga impuestos?
qué propiedades son reversibles, qué propiedades son inalienables, qué propiedades son intransferibles, cuáles son divisibles, cuáles son embargables. Con este escenario ya saben, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre antes de las tierras fiscales ¿qué están las tierras fiscales? Cooperativa, sí, propiedad cooperativa, tierras fiscales. Cooperativa, ¿no? Sí, cooperativa. Dentro de las propiedades cooperativas, la pregunta es, a ustedes, por ejemplo, o sea, hay propiedad cooperativa cuando el Estado entrega a una cooperativa un título, es decir, en base a su personalidad jurídica. Puede decir, se otorga el presente título territorial en favor de la cooperativa agropecuaria 3 horas. Listo. Ahí tenemos propiedad cooperativa, porque hay que distinguir la organización económica en cooperativa de la propiedad cooperativa. ¿Ya? O sea, porque muchas personas nos podemos agrupar en una cooperativa para exportar semilla de papa, como Cruz del Totora, ¿no? Pero eso no es una propiedad cooperativa, es una sociedad, es una organización económica. Hay propiedad cooperativa cuando el título sale a nombre de la cooperativa. Y la pregunta es, ¿qué régimen jurídico se aplica a las cooperativas? ¿No? O sea, son pequeñas propiedades, son medianas propiedades, ¿qué son? Entonces, las cooperativas sí o sí están dentro del marco de las propiedades empresariales. O sea, las cooperativas pagan impuestos, son reversibles, cumplen la función económico-social, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por mucho de que sus miembros sean indígenas, campesinos o interculturales, si están en una propiedad cooperativa, no podemos decir que es una propiedad comunal, o una pieza comunitaria de origen, o una pequeña propiedad. Es una unidad económica capitalista. Por lo tanto, se aplica todo esto. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las tierras fiscales, ¿cuál es el origen de estas tierras fiscales? Es el saneamiento de tierras. Con el saneamiento de tierras, el INSA ha identificado terrenos que no tenían dueño, ¿ya? Más o menos 8 millones de hectáreas hay terrenos en Bolivia que no tienen dueño. Y esas tierras están inscritas en representación del Estado a nombre del INSA en derechos reales. Ya están inscritas, tienen folio y todo. Y son tierras que se categorizan en 2 clases: tierras fiscales disponibles y tierras fiscales indisponibles. ¿Qué son las tierras fiscales disponibles? Son aquellas tierras que el INSA puede seguir distribuyendo en favor de los bolivianos. Si yo quiero tierra, tuviera que ser campesino, intercultural, empresario, o una comunidad campesina, o una comunidad indígena o pueblo indígena, ¿no? Entonces, puede seguir distribuyendo. Pero la pregunta del examen es, ¿por qué se dice que es disponible? Porque esas tierras son susceptibles de destinarse a actividades agrícolas, de ganadería y aprovechamiento forestal. O sea, el INSA no puede entregar tierras para otros usos, no para urbanizaciones, o tampoco puede entregar para otras cosas, solamente para actividad agraria. ¿Ya? ¿Y cuáles son las tierras fiscales indisponibles? Son tierras que no sirven para la actividad agraria. O sea, por ejemplo, no podríamos entregarles los picos del Tunari, ¿no es cierto? Ahí que se va a cultivar. Pero había una persona que se había hecho titular en los nevados del Chacaltaya. No sé si ustedes han escuchado eso en La Paz. Antes practicaban ahí
esquí en La Paz practicaban, y más o menos en la década del 70 ha desaparecido toda la nevada que es eso. Ahora ya no hay, ahora van a ver en Facebook, en Google, ya no hay chacal. Pero bueno, entonces hay tierras que por norma legal están protegidas, por ejemplo, las que están en áreas protegidas no se pueden cultivar, aunque sirvan para la agricultura, pero están protegidas. Las franjas de seguridad de los ríos, de las carreteras, de los ductos, de los cables de alta tensión, los terrenos con pendientes mayores a 45 grados, las servitudes ecológicas. Hay varias tierras que el Estado no puede entregar, no puede entregar porque está protegido. Pero sí pueden entregar las tierras que sirven para agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, y que esas tierras sí pueden servir para que esa gente pueda trabajar y vivir de eso. ¿Ya? Con referencia a la propiedad forestal, en Bolivia no hay propiedad forestal, es decir, no se conocemos como forma de propiedad, como ocurre en Costa Rica, por ejemplo, la propiedad forestal, ¿no? La pregunta es, ¿dónde se puede desarrollar la actividad forestal entonces? En cualquiera de las formas de propiedad, ¿no? O sea, si uno quiere plantar árboles, lo puede plantar en las comunidades campesinas, en las tierras comunitarias, en las medianas propiedades, en las empresas, en las pequeñas propiedades, en todas las formas se permite el desarrollo de aprovechamiento forestal. ¿Ya? Con referencia a el latifundio. Bueno, el Estado boliviano ha legislado sobre el latifundio ¿Qué les parece? Escribo desde ya bastante. Hay un libro de Michel Foucault que se llama La microfísica del poder, y él dice que las sociedades están estructuradas en jerarquías, y estas jerarquías, o sea, hacen que la sociedad tenga niveles de obediencia y de sumisión, ¿no? Entonces, casi toda la sociedad, y lo máximo que ocurre esto, por ejemplo, es en las cárceles, en la marcha de las cárceles, pero todo. Por ejemplo, el hecho de que ustedes sean los alumnos quiere decir sin luz, A quiere decir no, y lumos, luminis es luz, entonces sin luz, y yo soy el iluminado. Y entonces, aquí la enseñanza se imparte, ¿no? Y además hay una relación de jerarquía. No, en una obra de Jean-Paul Sartre que se llamaba Necrasov, el alcalde de París tenía que entregar un donativo al alcalde del Perú. Es una novela. Y el alcalde del Perú era más alto que el alcalde de París. Entonces, para la foto le hacen subir sobre unos libros para que el cheque sea entregado desde arriba hacia abajo. Porque ahí hay jerarquía, se dan cuenta, no puedes entregar el cheque de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso, en la educación hay un archivo y yo me subo por encima de ustedes. Entonces, yo abro su cabeza y vacío todos mis conocimientos a ustedes, que son los que no tienen luz. Pero eso está cambiado. Bueno, el latifundio quiere decir, latus quiere decir extenso, grande, y fungo quiere decir heredar, propiedad. Entonces, en la antigua reforma agraria, los desatendientes eran dueños del latifundio, pero ahora se ha conceptualizado el latifundio en la Constitución y dice, ¿qué es el latifundio? Es una propiedad improductiva, abandonada, o una propiedad que, haciendo creer que es empresa, no es empresa.
donde se identifican relaciones de esclavitud, semiesclavitud y relaciones servidumbrales, ¿no? Entonces, la Constitución dice, se va a considerar latifundio a las empresas, especialmente si es que no cumplen la función económico-social. Y los latifundios son susceptibles a reversión, ¿no? Entonces, fácilmente podemos categorizar una propiedad que es de 5.000 hectáreas y que está abandonada, esto es latifundio y le quitamos. ¿Ya? Ahora, la Constitución Política del Estado ha establecido el límite máximo para los latifundios y ha dicho a partir de cuándo puede ser considerado latifundio, más de 5.000 hectáreas. Ya ha habido un referéndum, si ustedes quieren, donde los bolivianos hemos ido a votar y hemos dicho, ¿ustedes quieren que el Estado transfiera 5.000 hectáreas o 10.000 hectáreas a favor de los empresarios? ¿Cuánto quieren? O sea, 5.000 está bien o 10.000 les damos. ¿Qué propuesta creen que ha ganado? 5.000, ay mi Dios, que son. Pero ha sido todo un chiste. Yo, la verdad, no veo el sentido práctico de eso. Han hecho por decir, o sea, ha sido una fumada, un discurso político. ¿Por qué? Porque desde el 2009 hasta la fecha el Estado no ha entregado a ningún empresario 5.000 hectáreas. Antes del año 1996 se ha hecho un diagnóstico y en manos de los supuestos empresarios estaban 35 millones de hectáreas. 35 millones. Con el saneamiento de tierras y verificando quiénes están trabajando y revirtiendo las tierras, hemos llegado a entregar 16 millones de hectáreas a los empresarios. De esas 16 millones de hectáreas, únicamente 3,5 millones de hectáreas son destinadas a la actividad agrícola. El resto son concesiones forestales, mejor dicho, autorizaciones de aprovechamiento forestal de propiedad privada y ganadería. ¿Ya? Pero aún así, con esas millones de hectáreas, nosotros no pasamos a nada. O sea, esos 3 millones de hectáreas nos alimentan. ¿Y qué ha dicho la Constitución? Ya 5.000 que sea. Pero hay otro artículo que dice, sin embargo, por imperio de la irretroactividad de la ley, todas las extensiones superficiales mayores a 5.000 hectáreas que han sido otorgadas desde el 53 hasta la fecha, se respetan. No se nos anota la bandera, esos 5.000, no sé para quién se va a aplicar. Porque todos los que tienen más de 5.000 hectáreas se respetan siempre y cuando cumplan la función económico-social. Y está bien. Si hay un empresario que tiene 10.000 hectáreas y produce arroz y alimenta todo el departamento de Potosí, que siga, pues. No, que siga, está bien. Entonces, ese es el latifundio. El latifundio básicamente han puesto porque un súbdito norteamericano, un gringo, en Chaparina, en Santa Cruz, utilizaba la fuerza de trabajo guaraní y no les pagaba salario. Les pagaba cada mes con pulpería, con productos, con ropa usada. Se han dicho, este no es empresario, esto es semi-esclavitud, esclavitud por deudas. Ha habido una comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Por eso han puesto el latifundio. Pero bueno, entonces si les pregunto qué es latifundio, cuando el que sea un improductivo no cumple la función económico-social, o se han identificado relaciones de esclavitud, semi-esclavitud o servitudinales. Bueno, después, ¿qué pasa sobre las herencias? Eso también les voy a presentar, sobre la sucesión hereditaria. ¿Qué pasa si en una familia de campesinos el papá muere y se quedan 4 herederos? ¿Cómo se resuelve esto? Sobre una pequeña propiedad. Es indivisible, ¿no? Entonces la respuesta es como si hubiesen heredado un camión. Está bajo el régimen de indivisión forzosa. Entonces aquí se aplica la copropiedad y acciones y derechos. Eso es.
¿Ya? En la otra clase decía, ¿puede una persona, 5 personas ser dueños de un auto? Sí, yo pienso que también, pero no hay impedimento. Entonces, el régimen sobre la sucesión sanitaria de pequeñas propiedades es bajo el régimen de limitación. Y de las empresas, tengo 5.000 hectáreas, tengo 2 hijos, ¿cómo hacemos? O 10 hijos tengo 10 hijos, ya aquí, allá, como debo morarse. 10 hijos tengo 5.000 hectáreas. ¿Cómo dividimos esa propiedad? ¿Se puede dividir? No, es un empresario personal. Yo tengo 5.000 hectáreas y me muero. Es una empresa. Tengo 4 hijos. ¿Qué hacemos? Lo podemos dividir a 2.500 hectáreas sin ninguna restricción. Si las tierras de los empresarios son divisibles, son embargables, son transferibles, por herencia nos dividimos por partes iguales, si es que quieren, ¿no? No hay restricción ahí. ¿Ya? Bueno, esas son todas las preguntas, las que hemos avanzado más. Hay que ver el videíto otra vez sobre los principios y objetivos de la reforma agraria, eso está para el chat. Y eso es todo, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces nos vemos 9:30, vamos a hacer un bolivianito para las copias. Sí. ¿Qué? En el sexto piso en el auditorio. Chavita, pedir autorización. Listo, jóvenes, nos vemos entonces el viernes 9:30. Y las notas voy a subir simultáneamente del primero este sábado. Porque ya no hay tiempo, porque la próxima semana ya